La punción lumbar es una técnica diagnóstica y terapéutica esencial. Puede utilizarse para descartar infecciones del sistema nervioso central o para diagnosticar otras enfermedades neurológicas. También se puede utilizar para medir la presión del líquido cefalorraquídeo o para administrar medicación intratecal. En el caso de los niños pequeños y lactantes, es una técnica que puede ser difícil, por lo tanto, vamos a explicar paso a paso cómo puede realizarse una punción lumbar en un lactante de forma segura y eficaz. La punción lumbar es una técnica básica en pediatría que, para realizarla de la forma más eficaz y más segura, debe realizarse siguiendo un procedimiento establecido, incluyendo la analgosedación del niño y la monitorización adecuada. Para realizar una punción lumbar, el material que necesitamos es el siguiente. En primer lugar, una solución alcohólica para lavado de las manos. También debemos disponer de una mascarilla y unos guantes estériles, varios paños estériles y gasas, una solución antiséptica para limpieza de la zona donde se va a hacer la punción y una crema anestésica también para aplicar previamente a hacer la punción. Después debemos disponer de agujas de punción lumbar adaptadas a la edad y el tamaño del niño y de unos tubos para recogida de las muestras de líquido cefalorraquídeo. También en el caso de que necesitemos sedación, debemos tener un monitor de funciones vitales, por ejemplo un pulsioxímetro. Posteriormente, una vez terminada la técnica, disponer de un spray adhesivo y unos apósitos para colocar en la zona de la punción. A continuación vamos a explicar cómo realizar una punción lumbar de forma correcta. Antes de nada, y como en cualquier procedimiento invasivo, es necesario informar tanto al paciente como a la familia acerca de la técnica que vamos a realizar, sus indicaciones y las posibles complicaciones de la misma. En segundo lugar, debemos utilizar la analgosedación necesaria en cada paciente y además aplicar siempre un anestésico local en la zona en la que se vaya a hacer la punción. También debemos colocar un monitor para vigilar las funciones vitales durante la realización de la técnica. En primer lugar, la posición en la que debemos colocar al niño, si es un recién nacido o un lactante pequeño, lo ideal es realizarlo en posición sentada. En cambio, si se trata de un niño mayor o lo que queremos es medir la presión del líquido cefalorraquídeo, lo ideal es realizarlo en decúbito lateral. Una vez escogida la posición, en este caso, como se trata de un niño lactante, lo vamos a hacer en posición sentado, lo primero que debemos hacer es establecer un campo estéril y después aplicar una solución antiséptica en la zona donde se va a realizar la punción lumbar, que debe realizarse con movimientos circulares, empezando por la columna y extendiéndose hasta las crestas ilíacas. Una vez realizado esto, debemos localizar el punto de punción. Para ello, primero localizamos las crestas ilíacas y si trazamos una línea imaginaria que una ambas crestas ilíacas, nos encontraremos en la línea media con el espacio intervertebral comprendido entre L4 y L5, que es el lugar ideal para realizar la punción lumbar. Una vez localizado el punto de punción, debemos seleccionar la aguja adecuada para el tamaño y la edad del niño. Para introducir la aguja, debemos orientar el bisel de la misma en paralelo a las fibras longitudinales de la duramadre. Si el paciente está en posición sentada, como en este caso, el bisel debe orientarse hacia un lado. En cambio, si el paciente estuviese en decúbito lateral, el bisel se orientaría hacia arriba o hacia abajo. La inclinación aproximada de la aguja debe ser de unos 15 grados. Cuando notemos disminución de la resistencia al avance de la aguja, estaremos en el espacio subaracnoideo. En ese momento debemos retirar el fiador y comprobar que hay flujo de líquido cefalorraquídeo a través de la aguja. Se recogerán las muestras según el objetivo diagnóstico y una vez recogida la muestra se recolocará el fiador y se procederá a retirar la aguja. Una vez finalizada la técnica, debemos aplicar en la zona un pegamento sintético y colocar un apósito, un vendaje compresivo, y en las siguientes 2 horas debemos asegurarnos de que el paciente permanezca en decúbito prono o lateral para evitar la cefalea pospunción. La punción lumbar tiene muy pocas contraindicaciones, pero es necesario conocerlas. La más importante quizás sea la inestabilidad hemodinámica o el shock. Si el paciente está inestable, debe posponerse la punción lumbar.
Otras contraindicaciones son la hipertensión intracraneal por el riesgo de herniación cerebral. En ese caso podría realizarse con unas medidas especiales, y otras indicaciones que tenemos que tener en cuenta son la coagulopatía y la presencia de una infección en la zona de punción. La punción lumbar es una técnica segura, sin embargo hay que tener en cuenta que pueden aparecer complicaciones. En general son poco importantes pero molestas para el paciente, como el dolor en el lugar de punción, la cefalea pospunción o parestesias transitorias. Otras complicaciones que pueden ser más graves, como la herniación cerebral o la meningitis, son mucho más raras.